la fecha. Aquí vamos a ver otra perspectiva. Aquí vamos a hablar un poquitito de celebraciones paganas. ¿Por qué? Porque es importante entenderlas y saber qué las motivaba. Tal vez la principal pregunta y lo importante con todo esto es que conforme vayamos avanzando en esta parte, sigamos pensando en todos los detalles que nos va diciendo Lucas. ¿Por qué? Porque es importante que vayamos haciendo esa asociación para que podamos ir descartando diferentes situaciones. O más que descartando, entendiendo el porqué de las cosas. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? ¿Qué pasa el 25 de diciembre? Según las semanas, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento anual del dios Sol en el solsticio de invierno, que era lo que mencionaba Rolo ahora al principio. La Iglesia adopta esta celebración a principios del siglo IV para permitir la conversión de los romanos paganos. ¿Por qué? Porque en ese momento habían decidido decir simple y sencillamente, ya no somos paganos, ahora somos cristianos, ¿verdad? Y hay toda una historia detrás de por qué sucede todo este tema, no lo vamos a ver ahorita, pero sucede que en determinado momento dicen, bueno, entonces ya no somos paganos, ahora somos cristianos, entonces hay una mezcolanza y hay un cortocircuito impresionante. Los romanos ¿qué celebraban los romanos el 25 de diciembre? El 25 de diciembre lo que se celebraba era el nacimiento del sol invicto, que esto tenía que ver con el rey Apolo. Eso era lo que se celebraba el 25 de diciembre. Ahora vean qué interesante lo que viene a continuación. Mientras se daba todo este tipo de cosas, ellos decidían poner una pausa, ponían una pausa tanto a las guerras como a los negocios y hacían intercambio de regalos y liberaban temporalmente a los esclavos. Liberamos a los esclavos, somos buenos por un tiempo y aparte nos intercambiamos regalitos. Cool, me suena los regalos. Evidentemente todo esto nos lleva a pensar en nuestra Navidad actual, en el tema de los regalos que intercambiamos. Pero no solamente se trata del dios Apolo. El Imperio Romano tenía toda una celebración que se le llamaba las fiestas saturninas. Toda esa celebración era durante la semana del solsticio. Era su acontecimiento principal y llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Era la culminación y culminaba con el nacimiento del dios Apolo. Entonces era un fiestón total. Esto es clave. Hola, ahí está, ok. Para hacer más fácil, los romanos, el cristianismo, sin dejar de lado sus festividades, al Papa Julio I pidió en el año 350 después de Cristo que el nacimiento fuera celebrado en esa misma fecha. Simplemente para quedarle bien a los romanos y que no hicieran esfuerzo de absolutamente nada. Ahora somos cristianos, entonces vamos a pasar la fecha por acá. ¿Se hizo a dedo? Sí, se hizo a dedo. Así fue como sucedió. Algunas culturas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del año, que es lo que nos decía Rolo ahora al principio, y que los días se hacían más largos a medida que el dios se hacía más viejo. Se creía que el dios del sol murió ese día, solo para volver a comenzar un ciclo nuevo. Sí. Ahí. ¿Será que? A ver.
Ahí, vamos a probar. Ok. ¿Qué nos tienen que decir historiadores cristianos? ¿Qué tienen que decir los historiadores cristianos ante toda esta situación? Si hay más de 33,000 vertientes de religiones cristianas, pueden haber historiadores cristianos que piensen diferente. Una de esas vertientes dicen que la celebración de la Navidad debería de ser entre abril y mayo. Ahora, si seguimos el relato de Lucas, indica que la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre y que el cielo estaba lleno de estrellas. Es poco probable que este acontecimiento hubiera ocurrido en el invierno boreal. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho antes y hemos visto particularmente pruebas de que la situación climatológica no lo permitía, aquí hay otro acontecimiento que decía o que nos dice claramente que las condiciones del clima deberían de ser las adecuadas para que todo esto se dé. Pero, ¿qué más tenían que decirnos los historiadores cristianos? Lo dijo Rolo ahorita, al principio. Los primeros cristianos celebraban la Epifanía, ¿verdad? Y aquí tenemos el ejemplo más claro, que son México, por ejemplo, ¿verdad? Lo famosa el Día de Reyes, y en España, ¿verdad? Que para ellos era sumamente importante, ya que ese día era cuando se daba a conocer al mundo ese nacimiento. Ya vimos perspectivas, pero a nosotros como creyentes nos toca irnos a la palabra y tenemos que estar pensando en qué es y meditando en qué es en lo que nos dice la palabra. Algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús. A mí particularmente, a mí me encanta mucho, y por eso me gusta mucho Lucas, porque nos da pistas demasiado claras, muy, muy claras, pistas muy contundentes. Por ejemplo, nos habla de Juan el Bautista, nos dice que... Hola, ok. Era hijo de Zacarías. Zacarías, sabemos que era... Hola. Ok. Sabemos que Zacarías era del grupo de Abías. Oficiaba en el templo de Jerusalén. Y según Lucas, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos dice, en Crónicas, que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo. Cada semana, y al grupo de Abías le correspondía el 8º turno. Ese es el dato importante. Saber los datos que nos permiten determinar una fecha estimada es que Zacarías pertenecía al grupo de Abías y que ese grupo le tocaba el 8º turno. Esto no lo debemos de perder de vista, porque es fundamental para lo que sigue y lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo lo narra Lucas. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio. Ahí está claramente que vamos de acuerdo a lo que nos dice la tradición judía. En el santuario del Señor para ofrecer el incienso.
Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo Zacarías se turbó y lo sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Entonces el ángel le dijo, perdón. Espérense, sorry. Me fui para atrás, perdonen. Ahí estamos, ahora sí. Lo que no debemos de perder de vista son estos dos argumentos. Cuando le tocaba a Zacarías servir en el templo y el turno que le correspondía. Eso es lo más importante. ¿Qué nos tiene que decir el Evangelio según el anuncio a María? Porque es importante estos dos anuncios. Lucas lo narra de la siguiente manera. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María le preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu parienta Elizabeth, la que la llamaban estéril, ha concebido su hijo en vejez, y este es el 6º mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Vamos armando el rompecabezas. Servicio de sacerdocio de Zacarías, el turno que le tocaba, y sabemos que en el momento en que María recibe la noticia, Elizabeth ya tenía 6 meses. Vamos armando el rompecabezas. ¿Por qué no el 25 de diciembre? Entonces, aquí vamos a explicar y vamos a ver Hola. Ahí. Vamos a ver los turnos. Recordemos que el turno 1 empezaba vamos sucesivamente, y recuerden que el turno 8, que era el que le correspondía a Abías, sería, a Zacarías, perdón. A Zacarías era en junio del 1 al 8, en Tammuz. Si contamos los turnos desde el comienzo del año judío, marzo a abril, el grupo de Abías le correspondía a comienzos de junio. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y de María fueron normales, Juan el Bautista tuvo que haber nacido entre marzo y abril, y Jesús 6 meses después, en septiembre o en octubre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, según lo que nos cuenta Lucas
en capítulo 2, versículo 8, según la cual la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Vamos a graficarlo un poquito para que sea más fácil de comprender. Ahí vemos los dos calendarios. Vemos el calendario lunar judío y vemos el calendario solar, que es por el cual nos estamos rigiendo. Entonces, si vemos, por ejemplo, el anuncio a Zacarías, que se da en junio, y después vemos claramente 6 meses después, mientras transcurre el embarazo de Elizabeth, se da el anuncio a María, y en el cuadrito de abajo vemos cuándo le tocaba o cuándo nació Juan el Bautista y cuándo debía de nacer Jesús. Entonces, Jesús definitivamente no nace un 25 de diciembre. Nace en septiembre o en octubre, en Tisri, y es cuando se da su nacimiento. Qué curioso, digamos, todo esto. Yo medito mucho en esto, porque siempre nos decían que el 25 y que el 24, todo esto, ¿verdad? Pero la importancia de ver todos estos detalles nos permite defender con criterio nuestra fe. Y no se trata, como dice Rolo, muchas veces de ponernos en un pedestal y decir que porque yo sé más o estudié más, nos permite una posición fariseica, ¿verdad? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí es importante que dominemos todos estos temas para saber la verdad, para que cuando nos pregunten podamos responder con argumentos bíblicos. Nuestra fe tiene que estar basada o sustentada en argumentos bíblicos. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a la fuente primaria, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre a principios de otoño. Debe tomarse en cuenta el censo ordenado por el César al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de intenso frío en Jerusalén. La razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año con esas condiciones